Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Jorge Rafael Gamboa Cardeña. Él es médico especialista en pediatría por la UNAM. Tiene un posgrado en infectología, también por la UNAM, y actualmente es coordinador de programas médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Gamboa, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jorge Gamboa. Vamos a platicar en relación a lo que es la COVID en niños y jóvenes. Es un tema muy interesante y esperamos que podamos generar en ustedes algún tipo de inquietud para seguir investigando acerca de esto y hacer una búsqueda intencionada para estos jóvenes pacientes que se pueden ver afectados por la COVID. Ok, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, entonces primero comentarles acerca de cómo vamos en relación a la afectación en nuestro país por la COVID, por la infección por SARS-CoV. Hasta hace unos días, voy a tratar de mover esta ventanita para que no les estorbe, pues estábamos con 2.964.000 casos confirmados y 244.000 lamentables defunciones. Y vamos a ver cómo impactó entonces la población de niños o la población de jóvenes en estos números, ¿sí? Aquí vemos nuevamente los casos confirmados y vemos su evolución a través del tiempo, empezando en el mes de abril y terminando el 2 de agosto del 2021, que fue la fecha en la que se consultó, el 10 de agosto, y vemos que habían 114.000 casos confirmados, con 11.500 casos de incremento semanal, un cambio del 11% para cada semana. Ok, realmente no tenemos una numeralia como tal por parte de México, pero los datos de México se suben a lo que es la OMS y la Organización Mundial de la Salud entonces nos hace el favor de mostrarnos el agregado de los datos o la numeralia de nuestro país. Aquí vemos cómo se comportan entonces los casos por grupo de edad y vemos que le da una gradación de color. El color más pálido o el azul más pálido correspondería a esta edad de más jóvenes, de menores de 5 años, y los mayores de 65 están con este azul más intenso. Y para ver la composición o cuánto peso tendrían en la población que ha sido afectada por la infección por SARS-CoV, vemos estas gráficas y vemos cuál es el peso que le dan a cada uno de ellos. Como ustedes bien podrán ver o apreciar, ha habido un incremento sostenido en relación al número de pacientes de estas edades más tempranas que se han visto afectados. Esto es porque al disminuir los susceptibles de estas edades mayores, de 65 y más, que aquí vemos cómo ha ido disminuido a lo largo del tiempo, y esto es atribuible a que estos sujetos susceptibles disminuyeron en función a la inmunización. Entonces, existen otro grupo de susceptibles que se están exponiendo al virus y están enfermando y que en este caso pues son los niños y los jóvenes. Vemos que ahorita el grupo más afectado pues sería este grupo de 15 a 24 y hasta los 25 y 64. Ahorita vamos a ver entonces las defunciones en función a la edad. Vemos que prácticamente no existe defunciones registradas en este periodo temporal que estamos supervisando de niños menores de 5 años o que el número es tan escaso que no alcanza a pintarse de algún color para que ustedes lo puedan distinguir. El número de muertes en estos grupos de edades más jóvenes. Vamos a darle aquí. Y aquí lo vamos a ver desagregado para que ustedes puedan apreciarlo de mejor modo. Y aquí vemos los menores de 5 años, ¿sí? Cómo se han comportado. Es esta línea que está aquí punteadita. Y vemos las muertes por este grupo de edad. Igualmente, luego vemos en 5 a 14 años. Sí, y aquí entramos al grupo que tiene mayor afección, empezando por los 15 a 24
y vemos cómo ha estado repuntando en las últimas semanas, en los últimos meses. Y puede ser que ustedes vean este descenso en agosto, pero eso se debe a lo que es la captura de la información y el reporte y el análisis que le da la Organización Mundial de la Salud, y por eso se ve esta disminución. Pero conforme vayan pasando los meses, se van regularizando los datos. Aquí vemos también lo que son los 65 y más, que era lo que comentábamos, que este grupo pues ha estado disminuyendo los susceptibles en función a lo que es la vacunación, y entonces por eso también se ve una disminución en las muertes, aunado, ¿verdad?, a que pues nuestros profesionales sanitarios ya tienen una mayor experiencia en lo que es el manejo de la infección por SARS-CoV-2 en el paciente grave, y por eso el pronóstico pues también es mejor. Aquí vemos la distribución de casos en función, en este caso, al sexo, hombre-mujer, y vemos aquí también cómo es la proporción en relación hombres-mujeres, dependiendo del grupo etario que ustedes estén interesados en analizar. Nuevamente vemos que estos extremos, menores de 5 años, son muy poquitos casos, y bueno, la mayoría está entre este segmento, en esta franja de los 20 a los 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 en casos, y en defunciones de 50 a 59 hasta los 80. Este es el desenlace de los pacientes COVID en el periodo de enero a agosto 2021. Vemos que en rojo está el número total de muertes y el número de casos hospitalizados está con esta línea amarilla, que vemos cómo se ha estado incrementando a partir de lo que es el mes de julio de manera más marcada. Y corresponde con los reportes que hemos tenido recientemente. Nuevamente aquí les presentamos la proporción o radio de fatalidad por caso para los diferentes grupos de edad. Entonces, pues los niños de todas las edades y adultos jóvenes, 21 años, 29 años, pueden contraer COVID, pero este grupo de población pues parecen verse menos afectados con menor frecuencia. Y esto puede ser porque los síntomas en este grupo de población pues son más sutiles y las molestias pues son más modestas, y muchas veces estos pacientes no acuden o no recurren a algún nivel de atención para que se les haga el diagnóstico, o son clasificados como gripas y no se les hace el estudio correspondiente para confirmar esta sospecha diagnóstica. El riesgo de exposición en nuestros niños afortunadamente es menor que en los adultos, porque ellos no están en movilidad social constante, y las pruebas pues tampoco se las realizamos tanto y puede ser que estén subrepresentados. Sin embargo, el primer caso grave de infección infantil apareció tan pronto como cuando tuvimos los primeros casos en Wuhan, China, y estos pacientes empezaron con síntomas gastrointestinales. No habían manifestaciones tempranas obvias, pero estos pacientes progresaron rápidamente al síndrome de dificultad respiratoria. Y según las características clínicas de los casos pediátricos existentes, los niños con COVID-19 se pueden dividir en 5 tipos clínicos: aquellos que tienen una infección asintomática, que afortunadamente es una proporción muy grande; aquellos que tienen sintomatología muy leve, que incluso se puede confundir con otras entidades, y es por eso que no se llega al diagnóstico; la forma común, aquella que tiene fiebre, cefalea, algunas alteraciones puede ser en la mucosa ocular; y los pacientes que presentan en manifestaciones graves o críticamente enfermos. ¿Sí? Entonces, vemos que puede afectar a los niños de todas las edades. Las manifestaciones clínicas son menos graves que en los adultos, como les comentaba. Generalmente, los síntomas más frecuentes en ellos van a ser fiebre, tos y disnea. Y de manera menos frecuente están estos síntomas gastrointestinales, rinorrea, dolor torácico, cefalea. Esto no quiere decir que sean los únicos síntomas. Hay algunos otros niños que pueden cursar incluso con manifestaciones neurológicas como crisis convulsivas, estados epilépticos, encefalitis, pero afortunadamente no es lo más frecuente. Aquí vemos entonces un estudio en el cual nos hacen el favor de concentrar los síntomas más frecuentes en este grupo etario,
y vemos que pues asintomático es una buena proporción, es un 13%, fiebre se va a presentar en un 55%, el respiratorio, la tos en el 45%, disnea en el 19%, manifestaciones cardiovasculares que pueden incluir choque, disfunción cardíaca o hipotensión, pues tienen un grado variable que puede ser hasta el 71% en aquellos que tienen enfermedades graves, sobre todo en que es un estado posinfeccioso que vamos a ver más adelante. Gastrointestinales 6%, mucocutáneo pues no hay suficientes datos y neurológico como cefaleas el 67%. Entre los hallazgos de laboratorio, pues hay un metaanálisis que tiene un buen número de estudios, 66. Entonces se pudieron analizar los datos de 9,335 niños y se encontraron que estos serían los estudios de laboratorio que se pueden ver afectados con mayor frecuencia en este grupo de pacientes, como son la proteína C reactiva, la ferritina sérica elevada, que tiene un valor importante en este grupo de pacientes, que vamos a comentar más adelante, la lactato deshidrogenasa elevada, dímeros D elevados, la procalcitonina, la tasa de sedimentación globular, los leucocitos, linfopenia, linfocitosis, aminotransferasas séricas elevadas y pues a veces pueden haber creatinfosfoquinasa también elevada. En los estudios de imagen en el caso de los niños, se van a presentar estas anomalías radiológicas que se han descrito en el adulto. Generalmente se van a observar estas opacidades de vidrio esmerilado, pueden presentarse de manera unilateral o bilateral y son las anomalías que han sido presentadas o reportadas con mayor frecuencia en niños. Existen algunos factores de riesgo en el que hemos visto que pues puede ser que el niño se agrave cuando se exponga a SARS-CoV y adquiera la infección, ¿sí? En esos pacientes que han tenido una condición grave y que fueron hospitalizados, generalmente tenían comorbilidades. En este caso, asma, la inmunosupresión y enfermedad neurológica. Llama la atención asma porque en el caso de adultos, habíamos visto que aquellos adultos que utilizaban esteroides crónicos, que tenían un tipo de asma persistente, pues funcionaba como un factor protector. En el caso de los niños parece no ser la condición, sí se puede ser como un factor de riesgo y ese tipo de pacientes son los que tenemos que tener una monitorización más estrecha y incluso vigilar en hospital en caso de que llegaran a acudir con molestias. Antecedentes personales patológicos también como prematurez, asma, diabetes, estado de inmunodepresión, enfermedades gastrointestinales se asocian con mayores probabilidades de ingreso hospitalario. Y estos niños que tuvieron alguna manifestación gastrointestinal, sobre todo, tienen más probabilidades de requerir asistencia respiratoria. Y la obesidad se asocia con un mayor riesgo de COVID-19 grave en niños. Hay diferencias sutiles en relación a lo que es la presentación de COVID-19 y de adultos. Sí, más que sutiles, son bastante gruesas y hay algunos parámetros a los que se asocia el que los niños tengan una presentación más benigna en conjunto. Hay casos que pueden ser graves y una parte de ellos pues está asociado a esta expresión de algunos receptores que son necesarios para que haya esta infección por SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 ingresa a la célula huésped a través de la unión a receptores AC2. Y en los niños, pues los niveles de estos receptores son bajos en comparación con los adultos. También la entrada se facilita a través de algunas proteasas, como la TMPRSS2, y estudios recientes demuestran que los adultos tienen más expresada esta proteína que los niños en los revestimientos alveolares. Y esto explica por qué los niños tienen una menor propensión a desarrollar complicaciones respiratorias después de SARS-CoV-2. También la respuesta de los interferones, que se eleva rápidamente tras la infección en el caso de los niños y en el caso del adulto, pues no es la condición o estado. Los linfocitos normalmente hay recuentos normales o altos. Las células T citotóxicas son a niveles normales o altos. Y generalmente los niños tienen anticuerpos después de la primera infección en títulos altos y la infiltración de neutrófilos es baja y la tormenta de citocinas no es común. Se cree que los niños también se benefician de la existencia de anticuerpos de reactividad cruzada preexistentes.
por su misma edad, exposiciones, incluso se cree que hay una respuesta inmunitaria temprana de la mucosa que puede estar favorecida por los efectos protectores de algunos tipos de vacunas de virus vivos que se les administran de manera rutinaria a los niños en campañas de vacunación y que no son el objetivo realmente de la protección contra SARS-CoV, pero por esta reactividad cruzada les confieren algún tipo de protección. Y por último, pues los vasos sanguíneos de los niños pues son relativamente más sanos que en los adultos, ¿sí? Esto ya, incluso hay estudios de Cavir-2 en los que nos habla en enero en la revista Reumatología Internacional acerca de esos factores que parecen estar involucrados en estas manifestaciones clínicas que son pues más graves en el adulto que en el niño. ¿Sí? El tratamiento de los niños pues generalmente está descrito como un tratamiento de apoyo. Estos pacientes tienen síntomas leves a moderados y pueden tratarse con aislamiento domiciliario. La terapia pues va a incluir el mantenimiento de una hidratación adecuada, una ingesta adecuada de calorías y pues se recomienda en el caso de la fiebre y las artralgias que pueden estar presentes, mialgias, pues lo que sería el paracetamol. Algunos pacientes van a presentar síntomas graves y pueden requerir hospitalización y cuidados intensivos. Entonces, a estos pacientes se les puede dar el oxígeno suplementario, el mantenimiento del equilibrio de líquidos y electrolitos, el apoyo cardiovascular incluso, la anticoagulación, y estos pacientes pueden recibir antimicrobianos y antivirales como Remdesivir, si fuera el caso, y los pacientes con enfermedad grave por COVID pueden requerir terapias incluso con inmunomoduladores para el supuesto estado hiperinflamatorio, y estas terapias incluyen corticosteroides y puede ser que se incluyan incluso biológicos como tocilizumab. Entonces, tenemos ya una relación de medicamentos que pueden ser utilizados en esta población. Tenemos aquí pues paracetamol, el paracetamol que se puede utilizar de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. La escuela francesa lo lleva hasta 20 miligramos por kilogramo dosis, respetando la dosis máxima de 1 gramo por vía oral cada 4 horas a 6 horas, ¿sí? Con no más de 5 dosis en un periodo de 24 horas, y la dosis máxima diaria de 75 miligramos hasta 4 gramos por día. Otra alternativa sería el uso de ácido acetil salicílico, pero vamos a ver que este generalmente se reserva para aquellos casos en los que consideramos que el niño pueda estar cursando con una condición postinfecciosa que vamos a ver más adelante, y estas son las dosis que se sugerirían de 30 a 50 miligramos por kilo, divididos cada 6 horas. Generalmente en niños no utilizamos agentes anticoagulantes, preferimos algún tipo de medidas pues más bien físicas como compresión intermitente o deambulación temprana que impidan, ¿verdad?, el que el niño presente un episodio trombótico. Sin embargo, es posible que algunos de nuestros pacientes tengan algunas condiciones que favorezcan esta trombosis, como catéter venosos centrales, cardiopatías congénitas, pacientes con obesidad o que estén utilizando anticonceptivos orales, malignidad o cirugía, si tuvieron alguna cirugía ortopédica y desafortunadamente adquirieron la infección durante su estancia hospitalaria, o algún tipo de traumatismo, niños que tengan condiciones proinflamatorias persistentes crónicas, como un síndrome antifosfolípido, ¿sí? Y para estos pacientes, entonces, sí podríamos utilizar la enoxaparina. En lactantes mayores de 2 meses y niños y adolescentes, pues lo podemos utilizar en subcutánea, 0.5 miligramos por kilogramo dosis. El ácido acetil salicílico, Remdesivir también se puede utilizar. El Remdesivir es un tipo de antiviral. No es específico, no es una terapia antiviral específica contra SARS-CoV-2. Sin embargo, inhibe lo que es su réplica y puede ser utilizada durante los estados en los que hay una réplica activa de SARS-CoV-2. No es para aquellos estados posinfecciosos, tampoco está indicado para esas complicaciones a largo plazo en las cuales ustedes ya no pueden recuperar SARS-CoV-2 en PCR, ¿sí? Y el tocilizumab se puede utilizar para estas condiciones en las que ustedes están sospechando que su paciente cursa con tormentas de citocinas, y las dosis sugeridas y su uso de emergencia está aprobado para ello son las que se presentan en la diapositiva. Ok. En cuanto a la monitorización,
aunque pues parece muy obvio, sí es necesario insistir en que requerimos una toma continua de la presión arterial para detectar hipotensión, la saturación de oxígeno para tener pues de manera no invasiva los datos de la oxemia y poder tomar acciones cuando hay un deterioro en ella y que no pongamos en riesgo al niño y luego tengamos que someterlos a intubaciones urgentes, que aumentan el riesgo de infecciones. Entonces, lo más adecuado es que si el niño está hospitalizado, tengamos un monitor continuo en el cual podamos detectar de manera oportuna esas desaturaciones que se pueden ir presentando y que podamos tener acciones invasivas programadas y más seguras. En cuanto a los resultados o los estudios de laboratorio, pues está la proteína C reactiva, el dímero D, la ferritina, la lactato deshidrogenasa y la interleucina 6. Controlamos la PCR, el dímero D y la ferritina 2 o 3 veces por semana o si existe preocupación de que la enfermedad vaya empeorando. Y la interleucina C, lo ideal sería repetirla 2 veces por semana si está elevado al inicio del estudio, si existe preocupación de que la enfermedad empeore. Aunque los datos iniciales sugirieron que la COVID-19 era una enfermedad leve, se empezaron a reportar en algunos centros de Europa y Estados Unidos un nuevo síndrome hiperinflamatorio asociado con esta infección. Y se han propuesto muchas definiciones de casos para esta afección, que para esta presentación queda integrado como síndrome inflamatorio multisistémico en niños. ¿Sí? Vamos a ver las diferencias que hay en relación a las diferentes organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, que encontramos al centro de esta diapositiva, y el Royal College. ¿Sí? Aquí pues vemos que la nomenclatura es diferente, los grupos etarios que consideran son diferentes. Considero, es algo personal, que el más adecuado sería el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, porque nos permite tener un mayor margen de pacientes para poder incluir en esta entidad, al incluir a los pacientes incluso de hasta 21 años. En cuanto a la fiebre, pues tiene definido que la fiebre será persistente de al menos mayor de 38 grados centígrados o igual por un periodo de 24 horas o más, que hay una enfermedad grave que requiera hospitalización, que haya 2 o más sistemas de órganos afectados, como por ejemplo corazón, riñón, pulmón, nivel gastrointestinal, dermatológico y o neurológico. Para el caso de vemos en la otra columna, que se hace referencia a una entidad similar o que recuerda mucho a lo que es Kawasaki, porque nos habla que puede haber exantema o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos mucocutáneos, las características de disfunción miocárdica y problemas gastrointestinales agudos. Estos no son los síndrome inflamatorio sistémico por el Royal College, pues presenta también estas características, son muy similares, ¿sí? Incluyen algunos otros parámetros de laboratorio, lo de CDC, como pueden ser fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, interleucina C, que no se consideran en el de OMS, y generalmente, y esto es algo que me agrada de esta clasificación, es que les da la pauta de que esto se trata de algún tipo de padecimiento que es mediado por la respuesta inmune. Y les dice que uno de los criterios es que esté positivo para infección actual o reciente por SARS-CoV, serología o pruebas de antígeno, exposición al COVID dentro de las 4 semanas previa al inicio de síntomas. ¿Sí? Aquí vemos los diagnósticos diferenciales. Vemos la de la enfermedad de Kawasaki, choque tóxico, COVID severo en niños,
pero que estos niños no tienen un síndrome de inflamación orgánica, y el COVID severo en adultos. La diferencia que vamos a ver que es más marcada en cuanto a COVID severo en niños es que no están cursando con el episodio agudo. Por eso les comentaba que es una patología posinfecciosa. Y a diferencia del COVID severo, el MIS-C generalmente no se presenta con dificultad respiratoria. Se ven más acciones a nivel cardíaco al momento de la presentación del niño y se ve como miocarditis o pericarditis. También pueden haber manifestaciones gastrointestinales neurológicas, pero pues en el COVID severo vamos a ver afecciones más bien en lo que es a nivel pulmonar, que es más común. En la fisiopatología, vemos que pues, este sujeto que padece esta condición especial de hiperinflamación, pues generalmente se considera que es desencadenado por la producción de anticuerpos, es mediada por anticuerpos en individuos genéticamente susceptibles, en los cuales el SARS-CoV-2 causa anticuerpos específicos virales y puede haber anticuerpos entre estos generados que hagan una reacción cruzada y que se unan a antígenos presentes en el huésped, y estos anticuerpos que se unen a los receptores en neutrófilos y macrófagos que provoquen la activación y secreción de citocinas proinflamatorias que van a dar como resultado pues el desarrollo del síndrome de inflamación multiorgánica, ¿sí? Entonces, vemos que las manifestaciones generalmente son fiebre después de más de 4 días, esta inyección conjuntival o una conjuntivitis no supurativa, puede haber estos labios partidos, ¿sí? Fracturados, un exantema eritematoso, el dorso de las manos, también puede haber en pies, y en pies se pueden observar en los dedos sabañones. Disfunción miocárdica, ¿sí? Puede haber incluso dolor abdominal, vómito y diarrea, y recordemos que todo esto es mediado por anticuerpos. También puede haber manifestaciones como cefalea neurológicas, meningismo y alteraciones del sensorio. Se han descrito también alteraciones neurológicas del tipo Guillain-Barré o entre otras. Respiración, puede haber lo que es la tos, dificultad respiratoria, serositis o linfadenopatía. En esta curva, lo que intento transmitirles a ustedes es cómo precede en el tiempo la aparición de lo que es la infección por COVID, y luego se van presentando los casos de lo que es el síndrome inflamatorio sistémico, ¿sí? Entonces, esto nos sugiere esta manera en la que se van dando las entrevistas y los estudios epidemiológicos, que estos niños o adultos jóvenes que padecen esta condición tuvieron como antecedente o la exposición a un contacto cercano con COVID o un estudio diagnóstico, ya sea una PCR, ya sea una serología, 4 semanas antes del inicio de síntomas. ¿Sí? Aquí vemos su distribución por grupos de edad. Entonces vemos que tiene un grupo que afecta con mayor frecuencia. Estos datos ya no son de México, estos son datos de Estados Unidos, que tienen una base muy robusta de seguimiento de este padecimiento. Y ellos tienen más problemas en el grupo de los 6 a los 11 años. No esperamos que la condición sea diferente para México. Entonces, en nuestros pacientes que hayan padecido COVID o que tengan antecedentes de exposición por contacto intrafamiliar o alguna visita que hayan tenido a domicilio, sí debemos de parar la oreja y hacer una búsqueda intencionada de signos y síntomas para poder integrar a esta entidad y dar tratamiento. Es más frecuente en varones, 60% contra 40% de las mujeres. Y el tratamiento, habíamos dicho que tenía algunas características similares a lo que es Kawasaki.
el tratamiento es similar. Se puede utilizar la inmunoglobulina endovenosa, la inespecífica, ¿no? Y corticosteroides en dosis altas como terapia de primera línea. Si bien los estudios hablan de que puede ser uno u otro, si van a empezar tratamiento con inmunoglobulina, deben de saber que la inmunoglobulina puede fallar, puede existir resistencia y en un segundo tiempo van a tener que adicionar corticosteroides. Se ha encontrado entonces útil la metilprednisolona intravenosa en pulsos de 10 a 30 miligramos por kilo durante 3 a 7 días. Y luego pues se puede dar lo que es la disminución gradual de lo que es la dosis por vía oral para evitar estancias prolongadas. Existen otras modalidades terapéuticas que se han utilizado en estos pacientes, que puede ser desde incluir una segunda dosis de inmunoglobulina IV. Hay algunos medicamentos que pues no son fáciles de obtener en México y que pues los beneficios no están muy claros, como el anakinra, medicamentos utilizados para tormentas tiroideas como tocilizumab y infliximab. Si ustedes se dan cuenta, para esta condición no está indicado algún tipo de antiviral, porque como les comentaba, es un síndrome posinfeccioso. Entonces, si este medicamento solo va a tener efecto durante la réplica, pues no va a tener algún beneficio para su paciente. Entonces, esos recursos podrían utilizarlos para dar algún otro tipo de terapia que sí les dé algún beneficio, como sería monoglobulina intravenosa, otro pulso de esteroides, tocilizumab o algún otro medicamento que les pueda ayudar durante ese síndrome multisistémico. Un trastorno de inflamación pediátrico causado por SARS-CoV-2, veamos que en los puntos clave imitan el síndrome de choque de enfermedad por Kawasaki. Hay otros diagnósticos diferenciales que se tienen que tomar en cuenta, como el síndrome de choque tóxico. Aquí lo que nos va a ayudar es que se desarrolla de 4 a 6 semanas después de la infección. Me disculpo si se va interrumpiendo la transmisión, me avisa la compu que es intermitente por lluvia. Se inicia mediante una respuesta inmunitaria adaptativa. Y aunque tiene afectación multisistémica, pues son las manifestaciones cardiovasculares las más destacadas. ¿Qué es lo que podemos rescatar entonces de este punto clave? Muchos de estos niños que van a presentar el síndrome inflamatorio multisistémico van a estar hipotensos. Puede haber signos de choque, los pacientes deben ser reanimados primero con volumen, utilizando cristaloides tamponados, y deben de permanecer en vigilancia. Esta hipotensión en niños que no responde de manera adecuada puede ser tratada con algún tipo de amina como epinefrina, como tratamiento de primera línea en nuestros niños, y se puede agregar norepinefrina si el shock persiste. También se ha sugerido el uso de dobutamina en estos pacientes que tienen disfunción miocárdica grave debido a su efecto inotrópico selectivo. Aquí hay que tener cuidado y hay que tener la sospecha de que algunas veces, si damos una reanimación muy enérgica y utilizamos volúmenes altos en los niños, pues podemos agravar esta disfunción miocárdica si hacemos sobrecarga de líquidos. Entonces, si tienen algún dispositivo invasivo que les ayude a determinar y a tomar decisiones en relación a los líquidos en estos niños que tienen hipotensión refractaria, le hacen una terapia intensiva en donde les puedan llevar este control. Obviamente el pronóstico de los niños mejora porque permite un manejo mucho más fino y el pronóstico es mucho mejor en esos lugares en los que hay una terapia intensiva. El niño puede tener bombas de infusión y algunos otros tipos de equipos que le puedan facilitar la transición de su estado de grave choque al estado de convaleciente. ¿Sí? La mayoría de estos niños con el MIS-C no requieren asistencia respiratoria para la enfermedad pulmonar, son otros órganos los que están afectados. Sin embargo, existen niños que han requerido intubación y oxigenación por membrana extracorpórea como resultado del colapso cardiovascular.
Les comentaba, el remdesivir es un análogo de nucleósido que inhibe la acción del RNA, polimerasa viral, y lo que hace es que disminuye la producción de este RNA viral y se ha demostrado que corta la duración de la enfermedad en adultos, pero es en la enfermedad aguda, ¿sí? Solo inhibe los virus que se replican activamente. Y si sabemos que el MIS-C se produce por una respuesta inmune, pues no tendría tanto beneficio, ¿sí? ¿Cuándo podrían utilizarlo? Si tuvieran el medicamento y fuera un caso de estos que son muy raros, en los cuales ustedes tienen un niño con MIS-C y la reacción en cadena de polimerasa es positiva y el niño está muy grave, podrían utilizar el remdesivir, ¿sí? Pero es en esa condición de que ustedes hayan evidenciado que existe una réplica activa del SARS-CoV-2. En cuanto a los otros tipos de medicamentos, pues conocemos el Recovery, que ha demostrado que la dexametasona puede reducir la muerte en un tercio de pacientes que están graves por COVID-19. Y cuando no hay este esteroide, pues se puede utilizar metilprednisolona o prednisolona. Y también se han utilizado estos medicamentos en lo que es MIS-C. En relación a la coagulopatía, habíamos dicho que pues realmente hay algunos niños que pueden tener niveles elevados de dímero D y este patrón de cómo están teniendo su curva de dímero D sirve en algunos lugares para anticoagulantes, porque pues realmente no hay un consenso en el uso de anticoagulantes en niños. Se puede utilizar aspirina a dosis baja, como se utiliza en Kawasaki, también se ha asociado para MIS-C, en pacientes gravemente enfermos con síndrome inflamatorio. Esta antiagregación plaquetaria puede ser de mucha utilidad. Muy bien. La mediana de edad de los pacientes con MIS-C fue de 9 años. Si ustedes recuerdan en Kawasaki, generalmente son niños de 5 años o menores. La mitad de los niños con MIS-C tenía entre 5 y 13 años. Entonces, eso también puede ayudarles a ustedes en el caso que tengan que hacer un diagnóstico diferencial. El 63% de los pacientes reportados con información disponible, esto fue en Estados Unidos de Norteamérica, pues eran niños hispanos o latinos o negros no hispanos. Entonces, si el porcentaje importante fue de estos niños hispanos o latinos, no sería raro que comenzáramos a ver más casos de niños que presentaran MIS-C entre la población en México. Esto, pues, desafortunadamente solo nos lo va a decir el tiempo. El número de niños que se vayan exponiendo y enfermando, siempre esperamos que ese número sea poco, ¿verdad? Porque son los pacientes que más nos duelen y son los pacientes, pues, los que menos queremos ver sufrir, ¿no? El 99% de los pacientes tuvo un resultado positivo en la prueba del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Eso fue como antecedente. Y el 1% restante de los pacientes, al menos en esta serie de Estados Unidos, habían tenido el antecedente de que un familiar cercano o contacto había estado enfermo. El 60% de los pacientes notificados también eran hombres. Les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir la pantalla para abrir este espacio de preguntas y respuestas, porque ya llegamos al tiempo convenido. Muchas gracias, doctor Gamboa. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor, lo pueden hacer levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono. O si ustedes gustan, ponen sus preguntas en el chat. También las podremos leer para el doctor Jorge Rafael Gamboa. Mientras, doctor, en lo que, bueno, los participantes toman asistencia, hemos tenido varios comentarios varios comentarios y varias preguntas acerca de la vacunación contra la COVID-19 en pacientes pediátricos, doctor. ¿Qué nos puede comentar al respecto? En relación a ello, ya hay estudios para pediátricos mayores de 12 años.
Todavía no tenemos información de grupos etarios más jóvenes. En ellos se ha visto que la respuesta a la producción de anticuerpos es adecuada y el efecto protector, o sea, clínicamente tengas un desenlace grave, funcionan de manera adecuada. Para las que tenemos más camino recorrido, pues son estas vacunas de RNA mensajero, como las de como la de Pfizer y la de Moderna, y sí confieren protección a los niños. Para el caso de nuestro país, como tal, pues no hemos recibido algún tipo de notificación en la que este grupo etario vaya a ser incluido de manera próxima, pero es cuestión de esperar a que se junte más cuerpo de información que apoye esta práctica. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí ya tenemos una pregunta de Estela Torres. Ella nos dice si se ha presentado algún síntoma o manifestación específica para garantizar que un niño tiene COVID-19. No se ha presentado algún tipo de manifestación específica en niños. Incluso la anosmia llama la atención que en algunas series de niños no se reporta. Y eso es algo que es muy frecuente en adultos. Y en los niños, pues les decía que las manifestaciones clínicas son menos intensas que en el adulto y a veces pasan desapercibidas. Entonces, lo más importante, sobre todo ahorita que va a haber más movilidad de niños, es hacer esa búsqueda intencionada de casos. Y eso nos quedará de responsabilidad a todos, de documentarnos si alguno de nuestros hijos tuvo contacto con algún niño enfermo, y si es así, entonces debemos mantenerlo en aislamiento domiciliario, hacer búsqueda intencionada de síntomas, avisar si va a ir a que no va a ir a la escuela porque el contacto, tomarle estudios de escrutinio para ver si tiene infección, que en este caso puede ser un estudio como la prueba rápida. Si mi prueba rápida es negativa, voy a tener que hacerle una PCR, y digo desafortunado porque es muy molesto para los niños, es la introducción pues de un hisopo, y bueno, los que lo hemos vivido como adultos, pues no queremos volver a vivirlo, ¿verdad? Y los niños pues es más complicado porque es muy molesto, y ya cuando tengan la prueba negativa de PCR podrían reincorporarse a la escuela. Yo creo que esa va a ser una parte muy importante en esta búsqueda que tenemos que hacer todos como médicos en relación a la exposición de niños, y hacerles ver a los familiares que es muy, muy importante, y es responsabilidad de todos, el que si tenemos la sospecha de que nuestro hijo pudo haber adquirido la infección, hagamos lo posible por descartarla antes de volverlo a llevar a una guardería, una escuela, la universidad, secundaria, ¿sí? No sé si fui claro. Sí, doctor Gamboa. Y con respecto a esto mismo, doctor, y a este tema que ha generado gran controversia, con respecto a el inicio de clases presenciales, doctor, pues bueno, muchos papás, muchos tutores se acercan a nosotros y al personal de primer contacto para preguntarles qué hacer cuando un niño del mismo salón dé positivo para COVID. Tenemos que aislar cuánto tiempo y si es necesario hacer prueba o no pues al niño, doctor. Sí, bueno, y es relacionado también a una pregunta de Liliana Arjona. Les comentaba que los niños pueden tener síntomas tan sutiles como que solo tengan cefalea y odinofagia, o que tengan solo tos, una tos. Y les comentaba que generalmente las infecciones son intradomiciliares en el caso de los niños. Hay el antecedente de un adulto infectado, ese sí va a presentar síntomas. Entonces, si tenemos un niño que presenta cefalea y tos, después de que uno de sus familiares cercanos, de su núcleo familiar, tiene el diagnóstico, ese niño sí debe hacerse prueba rápida. Si nuestro niño llegara a aparecer como positivo, pues debe de permanecer en aislamiento al menos durante 10 días para luego poder acudir a la escuela. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual permanece infeccioso. Posiblemente estas recomendaciones puedan ir cambiando en función de la aparición de las nuevas variantes, pero de lo que sabíamos de las anteriores es que si la persona tuvo fiebre,
deja de excretar viriones a las 72 horas del último pico de fiebre sin uso de antipiréticos o después de 10 días de haber iniciado los síntomas. También sabemos que los brotes que han sucedido en escuelas están asociados a la convivencia, a que el niño vaya a la escuela. Están asociados más bien al mal uso de cubrebocas. Entonces, estamos a muy buen tiempo de comenzar a educar a los niños, empezar a practicar en casa cómo van a utilizar el cubrebocas en caso de que tengan que incorporarse a la escuela, cómo van a utilizar el alcohol gel, porque hay algunas escuelas donde puede que no haya agua jabón disponible en el sitio donde están los niños y van a tener que utilizar esta solución base alcohol para hacer fricción de manos y evitar el contagio y aprender a utilizar también las caretas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Con respecto a la vacunación, aquí también tenemos otra pregunta. En pacientes mayores de 12 años, ¿cuándo cree, doctor, que esto pueda pues, suceder aquí en México, doctor? Que ya se pueda vacunar a los pacientes mayores de 12 años. Las políticas de salud como tal, pues corresponden a los políticos y a los secretarios. Como tal, nosotros debemos de tratar siempre de las medidas de prevención como la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso de alcohol gel, el autoconfinamiento cuando sabemos que estamos enfermos o que alguien de nuestra familia está enfermo. Si en algún momento, a lo mejor del próximo año, cuando las vacunas ya no van a ser para compra exclusiva de los gobiernos y pueden adquirirlo cada uno de los particulares, pues a lo mejor es cuando veremos la penetración en grandes proporciones de niños vacunados, que aparentemente es la tendencia que se seguiría. Entonces, lo más importante serían estas medidas de protección. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí también tenemos un comentario de Juana Aguilar. Ella nos dice, si la madre es positiva a COVID-19, ¿se puede considerar sospecha diagnóstica en niño alimentado al seno materno que si tiene conjuntivitis aguda como único signo? Sí, sí se puede. Sí se puede considerar en este niño o en este niño lactante. Lo que se recomendaría es que le hagan primero la prueba rápida, ¿sí? Y si sale negativa, pues ya le hacen PCR. Si sale positiva, ya tienen como tal el diagnóstico. Afortunadamente, en este grupo de edad habíamos visto que no hay tantas complicaciones. El curso es relativamente benigno. En cuanto a suspender o no la lactancia materna, yo soy de la idea de que lo mejor sería no suspender la lactancia materna. Les ofrece mucho más beneficios que el riesgo que pueda transferir la leche materna. Incluso la leche puede transferirle luego anticuerpos protectores que haya elaborado la madre y se pueden depositar en las mucosas del bebé. Y la única precaución sería que esta mamá que está amamantando hiciera higiene de manos adecuada, ya sea con alcohol o agua jabón, utilizara un cubrebocas, eso sí, de alta eficiencia para evitar aumentar la carga viral en el niño o utilizar la extracción de leche, ya sea con tiraleche o con extracción manual, y que un tercero le dé la leche a este niño. Eso sería una práctica también más segura para aquellos contextos en los cuales la mamá no tenga cómo acceder a un cubrebocas adecuado que pueda filtrar la mayor cantidad de partículas virales. ¿Por qué preferiríamos el que utilizara un cubrebocas N95 o KN95? Por el contacto, con el contacto humano que debe tener el lactante, ¿sí? Porque le ayuda a su desarrollo neurológico y tiene muchos otros beneficios. Entonces, pero si no se puede, entonces sería la extracción y que alguien más le dé con un vasito esterilizado de vidrio o con unas mamilas estériles y bien esterilizadas, la leche materna. Perfecto, doctor Gamboa, muchas gracias. Aquí también Laura Fernanda Chávez nos comenta si hay alguna vitamina para la prevención, doctor.
Pues aparentemente la panacea para todo es vitamina D, porque hay algunos estudios que sugieren que entre un grave, no grave, y que si el grave vivió o no, pudo haber estado involucrado en los niveles de vitamina D. Más importante que vitamina D, pues yo creo que es una alimentación adecuada, sana, balanceada y variada, lo que se requiere, y que tengamos a nuestros adultos jóvenes y niños pues lo más cercano a su peso ideal. Si no se puede porque las mismas características del confinamiento, pues que sí tratemos de que estén lo más cercano posible para que estén menos inflamados y en caso de que no se puede evitar y se infecten y enfermen, pues sea de lo más benigno posible. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también Fabricio Patiño nos pregunta que si en pacientes pediátricos es el mismo tiempo de cuarentena que en los adultos, doctor. Como los datos los extrapolamos de los grupos de adultos, por eso se hace la recomendación de los 10 días. Conforme el cuerpo de conocimiento se vaya incrementando y vayamos teniendo de las nuevas variantes y de los nuevos grupos etarios afectados, pues se podría emitir alguna otra recomendación. Ahorita lo que tenemos es extrapolado de adulto. Sí, muchas gracias, doctor. Aquí también María Guadalupe nos pregunta que cómo se puede identificar si un niño es asintomático a COVID-19, doctor. Pues la complejidad es que asintomático involucra que no tiene ninguna manifestación clínica. Entonces solo lo vamos a sospechar cuando en el grupo familiar hay algún antecedente de alguien enfermo. Entonces así sospecho del asintomático. Ejemplo, familia extendida en la que vive la tía con la familia nuclear y la tía enferma, pero comparten el comedor, tienen áreas comunes, sala de lectura. Ese niño es un contacto. Y aunque ese niño se vea bien, si ese niño va a seguir yendo a la escuela, y al niño hacer una prueba rápida para poderlo enviar de manera segura a la escuela. Y la secuencia es esta. Primero se tendría que hacer la prueba rápida. Si el niño sale positivo, tiene que concluir su confinamiento. Si la prueba sale negativa, tendría que hacerse una PCR para la seguridad de los otros niños. Perfecto, doctor, muchas gracias. Parece que en el chat ya no hay más preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta del usuario Maya. Ella pregunta que qué tiempo después de haber padecido COVID se puede vacunar, doctor. Lo más importante es que el paciente esté estable, ambulatorio, que no sea un niño hospitalizado o un joven hospitalizado. El tiempo que se puede dar tan temprano como hemos vacunado ha sido un mes después del periodo de estado. Y la respuesta que ha habido de anticuerpos es protectora. Puede ser que los tiempos se prolonguen para el caso de pacientes que utilizaron esteroides y dosis grandes de esteroides en terapia intensiva, pero esperemos que esto no sea la regla, ¿eh? Que estos pacientes sean los menos. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos una pregunta de Manuel de Jesús González. Él pregunta si existen antecedentes de apnea en niños, perdón, de un mes de vida extrauterina relacionado con COVID-19. Como tal, yo no encontré en la literatura la referencia a apneas. Generalmente en los niños móviles, pero generalmente eso solo se ve en prematurez y no hemos visto no hemos visto eso, al menos reportado en la literatura o alguna notificación de ello. Pues. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de doctora Valencia, que dice, buena tarde, en el caso de la presentación exantemática, ¿con cuál otra enfermedad de la infancia es importante hacer el diferencial con COVID-19, doctor? Pues realmente es muy sui generis, porque si es exantema, generalmente lo van a ver en los piecitos. Se ven como incrementados de volumen y con un discreto enrojecimiento, la piel se ve brillante. Son como son sabañones. Y en cuanto a las manifestaciones cutáneas, sí las vamos a, son características
bien choque tóxico estafilocócico o cuando hay una mucositis asociada a Kawasaki. Esas sí serían las diferencias, porque que se pueda confundir con una varicela, ¿no? Porque ahí tenemos mácula, pápula y pústula, y pues la aparición generalmente pues la vamos a ver primero en lo que es cabeza, luego vamos a ver tronco y abdomen, ¿sí? Cuando es sarampión, que podría ser la otra enfermedad con la que podríamos tener algún problemilla allí, pues afortunadamente sarampión es prevenible por vacunación, hay que ver el antecedente. En sarampión es un niño rojo con pedacitos blancos y en COVID es un niño blanco con pedacitos rojitos, ¿sale? Entonces esa sería la diferencia. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta de la doctora Fátima. Ella pregunta si hay algún parámetro de saturación de oxígeno para pues ocupar este apoyo de oxígeno complementario, doctor. Bueno, si vamos a utilizar medidas no invasivas como el oxímetro de pulso, recuerden que pues, lo ideal es tener al paciente con una saturación por encima de 90. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Si nuestro paciente comienza a tener menos que eso, entonces tenemos que comenzar a darle este oxígeno suplementario en las diferentes modalidades, ya sea con punta nasal, con alto flujo, y lo que requiera para mantener estos niveles óptimos. Aquí la meta en relación a oxigenación es muy similar a lo que hemos publicado en adultos. Tenemos unos algoritmos que les invito a consultar. Los tenemos, se llaman algoritmos interinos e institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahí tenemos las diferentes metas para lo que es la oxigenación y parámetros incluso para aquellos pacientes en los que ya los tenemos intubados. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas en el chat, doctor. No sé si quiera dar un comentario final, doctor. Algo con lo que usted quiera que los participantes se queden esta tarde, doctor. Ok, pues ya me comentaban ustedes que para cuándo la vacuna y todo. La verdad es que esto no es algo que podamos controlar nosotros los clínicos ni los administrativos. Lo que sí podemos controlar es la información que le damos a estos padres de familia y a estos adultos jóvenes en relación a las medidas de protección. En el uso adecuado del cubrebocas, en enseñar a nuestros niños al uso adecuado de cubrebocas, en el uso adecuado de higiene de manos, en el que vayamos todos a vacunar a nuestros niños cuando nos toque en octubre, noviembre influenza, para evitar esa confusión que pueda haber entre uno y otro, y ser responsables. Si sabemos que alguien en nuestra casa tiene COVID y tenemos un niño que vamos a mandar a la escuela, pues sí tenemos que hacer las pruebas. Sabemos que es incómodo y todo, pero pensemos que son grupos de 15 niños, 20 niños que pueden contagiarse fácilmente. La mayoría de los contagios han sido por el mal uso del cubrebocas o cuando los niños comen. Es importante que les avisen y que les hagan conciencia que ese momento en el que socializan y comen juntos, ninguno usa cubrebocas. Y esto se ha asociado mucho a brotes dentro de escuelas. Entonces, que cuando vayan a hacer tengan su hora de comida, de refrigerio, que traten en lo posible de hacerlo en áreas abiertas, con suficiente espacio, y que sea lo más breve posible y luego vuelvan a colocarse el cubrebocas. Por favor. Perfecto, doctor Novoa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, porque, bueno, sabemos que tiene una agenda muy apretada, por darse un pequeño espacio para compartir todos sus conocimientos con todos nuestros participantes, doctor. En verdad, muchas gracias.